Seguimos con más en Conexión B, Análisis, Entrevista. Muchas gracias por sus comentarios, sus puntos de vista. Nuestro gran amigo y colaborador aquí en el programa, en nuestro campo innovador, el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, nos está escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo y una felicitación por este evento el día de hoy en el INIFAP, un evento muy bonito con relación también al maíz, a todo lo que están realizando con los genotipos del maíz. Y también fue una conmemoración al 54 aniversario del Fuego Olímpico en Veracruz. Ya nos estará platicando el próximo viernes en nuestra sección de Campo Innovador el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta. Te mandamos un fuerte abrazo, mi querido Paco. Vamos a continuar con más. Está listo con nosotros Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx, para hablar de economía, finanzas y políticas públicas. Adelante, Jorge, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas tardes, saludos a ti y a todo el auditorio. Jorge, pues nos traes temas interesantes, sobre todo hablando sobre la deuda pública del Estado de Veracruz, las posturas del gobierno y del Congreso al respecto. Coméntanos. Así es, porque Luis, mira, a raíz de un análisis que empieza a hacer el ORFIS, el órgano de fiscalización superior aquí en el Estado, se publica que se detectan irregularidades en la contratación de la deuda en lo que va del sexenio del gobernador Cuitláhuac. Recordar a todo el auditorio, Jorge, haciendo un poquito de semblanza, que hace un par de meses empezó la discusión que si era una deuda de 40,000 millones, el gobernador salió y desmintió y dijo que no eran 40, eran 45,000, y ahora el ORFI reporta una deuda de 47,000 millones de pesos que se contrata a través de 25 créditos. Es decir, para dar una perspectiva de cuánto dinero es, hoy cada veracruzano, Jorge, debe alrededor de 6,000 pesos. Si lo ponemos en un contexto familiar, cada familia promedio en Veracruz debe un poco más de 17,000 pesos, si lo ponemos en equivalente de cuánto es la deuda. Lo que hay que tomar en cuenta aquí del órgano de fiscalización superior son dos anotaciones, entre muchas otras que hace, y también a los municipios les está haciendo, es que en el gasto del servicio por la deuda, por ejemplo, no coincide con lo requerido en lo solicitado, en las solicitudes de pago por parte del gobierno del Estado. Y la siguiente es que los gastos de deuda no fueron registrados correctamente y presupuestalmente, Jorge. Más allá de analizar también los montos, creo que debemos de ver el tema desde dos puntos de vista. En primer lugar, el pedir deuda no es malo, Jorge. El pedir deuda es un mecanismo para tener financiamiento para alcanzar diferentes objetivos. El tema, Jorge, es que aquí no vemos los objetivos, no vemos proyectos concretos de políticas públicas, no vemos proyectos concretos de inversión, por lo tanto empiezan todas las dudas respecto a la deuda. En la parte del Estado, Jorge, el relacionar refinanciamiento, que fue lo que hicieron con respecto a la deuda, no vemos nuevos empleos, no hubo, que digamos, unos créditos a empresas, por ejemplo, a pandemia, ni préstamos a actividades económicas, ni proyectos productivos. Es decir, ¿qué nos llevó cuál es la motivación en este caso, más allá del fundamento, cuál es la motivación de reestructurar, cuál es la visión que tendría a mediano plazo en este gobierno? Solamente era un tema para matizar deuda. Y lo podemos ver también del lado del Congreso. Para que el gobierno, en este caso el Estado, genere deuda, el Congreso lo tuvo que autorizar, y el Congreso, como dice la Gaceta Oficial, el 1 de agosto del 2019, autorizó una reestructura de la deuda y celebrar operaciones financieras, Jorge, por alrededor de 41,700 millones de pesos. Es decir, en una sola operación por parte del Congreso se aprueba la reestructura de los 41,769, para ser exactos, con más pesos y centavos, de la deuda que se tiene. Aquí, por ejemplo, revisando la Gaceta, no hay un análisis, Jorge, serio por parte de lo que se publica en la Gaceta. No se sabe precisamente por qué se aprobó, es decir, cuáles fueron las motivaciones, y además cayó en irregularidades de que se aprobaron montos superiores a lo que se puede aprobar año por año. Otro tema de irregularidad que detectamos al meternos ya en los números que avienta el ORFIS en la parte del análisis es que hay, por ejemplo, Jorge, 1,000 millones de pesos en fondos de reserva. La pregunta es, ¿dónde están esos fondos de reserva? ¿No? Que sería muy prudente que por parte del gobierno del Estado explicara a la población dónde está ese fondo de reserva. O, por ejemplo,
hay pagos de gastos y costos asociados para esta reestructura, Jorge, que ascienden también a los 1,000 millones de pesos. Por lo tanto, tenemos ahí tan solo en el procedimiento 2,000 millones de pesos que no sabemos en dónde fueron a parar. Por parte del gobierno del Estado ha habido ejercicios, específicamente por parte del secretario de Finanzas, de Ceciplan, Lima Franco, y se escudan muy metódicamente en que el gobierno del Estado, las finanzas del Estado, Jorge, ha mejorado su calificación crediticia. Yo creo que se tiene que matizar, y para información de todo nuestro auditorio, hay que definir precisamente qué es una calificación crediticia, porque no es más que una opinión, es una opinión de una entidad privada que el mismo gobierno paga por requerimientos de Hacienda, donde envía sus parámetros, califica en este caso una deuda pública, una entidad privada, una transacción, etcétera. Pero también pone factores que podrían subir o bajar la calificación, es decir, no podemos, yo creo, hacer un análisis de política pública si nos basamos en una opinión de una calificadora crediticia. Yo creo que el punto esencial, Jorge, aquí es regresar y dónde está el beneficio de la reestructura, donde se gastó aproximadamente 1,000 millones de pesos y se reestructura y la deuda sigue en 47,000 millones de pesos. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad del Congreso de aprobar cosas sin un mayor análisis solamente porque tiene mayoría? ¿O cuál es el alcance en este caso que tiene el gobierno del Estado? Porque cuando sabemos que en los años anteriores se hace también uso de créditos que se llaman a corto plazo porque no alcanza al final del año para pagar. Es decir, seguimos teniendo un problema de liquidez, seguimos teniendo un problema de dónde están los recursos, y no podemos nada más simplistamente escudarnos en una calificación crediticia, Jorge. Jorge, a ver, voy a ser muy corto en este comentario sobre lo que haces el análisis, pero creo que así, grosso modo y de manera demasiado coloquial, como que chancualean el dinero y nada más lo pasan para un lado, lo regresan para otro, pero básicamente la deuda se mantiene casi como estaba, ¿no? Totalmente, Jorge, realmente se patea la pelota. Aquí lo interesante, Jorge, que uno piensa que nada más se patea la pelota, se basa en las tasas de interés, pero pues no se ve de qué crédito, ni en qué plazo, ni nada. Pero lo interesante el diablo está en los detalles, porque también hay muchas cantidades como las que te comenté de 2,000, por ejemplo, los gastos y costos asociados. Bueno, pues habría que ver quién reestructura, cómo es que los gastos y los costos asociados son 1,000 millones de pesos, lo cual es una fortuna. Y entonces, ¿dónde está el negocio de refinanciamiento de la deuda, Jorge? Creo que es la pregunta clave. Y en este caso, más allá también de criticar y apuntalar el tema, es aventar también posibles soluciones. Es decir, no se tiene la varita mágica, pero por ejemplo, que dijera el gobierno del Estado cuál es la deuda que está emitida por un tema de un proyecto productivo, por ejemplo. Yo creo que ninguno de nosotros de la población tendría objeción en que el gobierno se endeudara con tal de ver proyectos productivos que te generen empleos. La segunda parte, Jorge, es un tema bastante político, que es no se ve un programa de reestructuración de la administración pública estatal donde se reduzca la nómina, donde se vea un tema de eficiencia. Se habla de autoridad, pero no de eficiencia. Y es algo que sí hay que exponerlo tal cual, se viene arrastrando desde 2 o 3 administraciones. Es muy grande el aparato del Estado y cuesta muchísimo, pero aquí es un tema exclusivamente de responsabilidades, Jorge. ¿Dónde está la responsabilidad del Congreso por aprobar de que se metió prácticamente a la licuadora, como tú lo dijiste bien en términos coloquiales? Se mete todo el dinero en la licuadora y se va a refinanciar. ¿Y dónde está la responsabilidad del Estado para proyectos de inversión principalmente, Jorge? Bueno, pues son situaciones que se están dando, qué bueno que nos las explicas, son temas bastante complicados porque no es tan sencillo entender las finanzas públicas, pero bueno, pues para eso están los expertos como tú, para que nos puedan dar estos datos precisos y poder ir entendiendo a dónde va a parar nuestro dinero, porque son nuestros impuestos. Jorge, pues como siempre, muchísimas gracias por el análisis, vamos a estar contigo el próximo miércoles. Gracias, Jorge, un abrazo, un saludo a ti y a todo el auditorio, muy buena tarde. Muchas gracias a Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, también economista del CIDE, hablando de economía, finanzas y políticas públicas.